20 aniversario de Pokémon. Pokémon a lo largo de 20 años ha formado parte de la vida de muchas personas en todo el mundo, y en vista que aún no acaba el año en el que esta franquicia cumplió su 20 aniversario, es una buena oportunidad de realizar este video que relatará la historia, desde mi punto de vista, de esta gran franquicia nipona, empezando a hablar del responsable que hizo posible el nacimiento de Pokémon. Historia de Satoshi Tajiri, el creador. Todo comenzó en 1965, cuando nace Satoshi Tajiri en una familia compuesta por su madre, que era ama de casa, y su padre, quien era un vendedor de automóviles. Tajiri creció en Machida, Tokio, que por aquellos años era una zona rural. De niño le gustaba coleccionar insectos y por esta razón quería ser entomólogo, pero al pasar los años esta zona rural se comenzó a urbanizar, y debido al gran gusto por los videojuegos que tuvo Tajiri durante su adolescencia, fue que en años posteriores ideara un juego en donde las nuevas generaciones experimentaran la sensación de coleccionar y atrapar criaturas tal y como él lo solía hacer. Tajiri nunca fue a la universidad, pero en cambio hizo una carrera técnica en electrónica, en la Escuela Tecnológica Nacional de Tokio. Nacimiento de la revista Game Freak. En 1982, debido a su gran afición a los videojuegos, y junto a su amigo Ken Sugimori crearon la revista Game Freak, que era de tipo fanzine, esto significa que era hecha por fans para fans. La revista fue todo un éxito y animó a Tajiri a publicar 2 libros, estos eran Kabland y Catchemol Kabland. Pero a mediados de los años 80, tomaron la decisión de desarrollar sus propios juegos de video, y fue así que el equipo dejó su pequeño despacho y se mudaron a una oficina de Nintendo, en donde participaron en desarrollar diversos juegos, tal como Yoshi Egg. Era Nintendo. En 1989 Nintendo puso a la venta el Game Boy, y fue ahí donde Satoshi Tajiri les presenta su proyecto a la empresa nipona. Los directores lo aceptaron pero con poco entusiasmo. La idea de Tajiri era de crear un videojuego basado en lo que le fascinaba hacer de niño. Esta idea era algo revolucionaria para su época, ya que nunca se había elaborado un juego así. Posteriormente se agregó la idea de los intercambios, y esto se debió a que un día Tajiri vio a 2 niños jugando Game Boy muy cerca uno del otro. Tiempo después, cuando Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario, conoció el proyecto de Satoshi, fue que se imprimió mayor interés al mismo. Satoshi, debido a la amistad que estrechó con Miyamoto, en las primeras versiones de Pokémon hace referencia a Shigeru y a él mismo con los personajes azul y rojo respectivamente. Y fue así que después de 6 años de trabajo y esfuerzo, el 27 de febrero de 1996 en Japón, salieron a la luz las 2 primeras versiones de Pokémon para la Game Boy, y para apoyar su lanzamiento, fue lanzado al mercado un juego de cartas y diversos cómics. Al principio no tuvo el éxito que se esperaba, pero en el momento que Nintendo anunció que existía un Pokémon diferente a los 150 que existían, y que solo los mejores entrenadores podrían capturar, fue que los juegos ganaron la fama que provocó su salida de Japón a Norteamérica y después al mundo entero, dando lugar al éxito que es hoy en día. Ahora, después de conocer la historia de cómo comenzó la franquicia, procederé a mencionar cronológicamente la salida de cada una de las versiones de los juegos principales, además de mencionar el inicio de cada generación. Primera generación. Como ya mencioné, el 27 de febrero de 1996 fue cuando las versiones rojo y verde vieron la luz en Japón. En América lo harían hasta 1998, solo que en vez de la versión verde esta sería la versión azul. Esto mismo sucedería en el resto del mundo. En Australia salieron el 1 de noviembre del mismo año, y finalmente en Europa lo hicieron en 1999. Cabe mencionar que la versión azul también salió en Japón el 15 de octubre de 1996 como una versión corregida de las versiones rojo y verde. Pokémon amarillo salió en Japón en 1998, en 1999 lo hizo en América y en Europa hasta el año 2000. Estos juegos se desarrollaban en la región de Kanto y contaban con los primeros 151 Pokémon. Segunda generación. Los primeros juegos de esta nueva generación, desarrollados en la nueva región Johto y nuevamente en Kanto, integraba a 100 nuevas criaturas, quedando como resultado 251 en total. Fueron Pokémon versión oro y plata, lanzados para la Game Boy Color en 1999 en Japón y en el 2000 y 2001 en América, Australia y Europa respectivamente. En el año 2000 salió Pokémon Cristal, en el resto del mundo fue hasta el año siguiente. Tercera generación.
Tiempo después, en el 2002 llegaría la tercera generación, ofreciéndonos las versiones Rubí y Zafiro para la Game Boy Advance. Esta vez nos adentraríamos en la región Hoenn para que descubramos a 135 nuevos Pokémon que habitan en esta región. Estos juegos tuvieron una mejora gráfica mayor a diferencia de sus anteriores entregas principales. En el resto del mundo salieron hasta el año 2003. Tiempo después serían lanzados los remake de las versiones rojo y azul. Remake quiere decir que son los mismos juegos pero adaptados a la nueva consola y con una historia más completa. Estos fueron Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, los cuales serían lanzados en el 2004 en todo el mundo. En el mismo año en Japón apareció la tercera entrega de Rubí y Zafiro, el cual fue Pokémon Esmeralda. Al año siguiente fue lanzado en el resto del mundo. Cuarta generación. Un año después, la cuarta generación comenzaba con Pokémon Diamante y Perla para Nintendo DS. Estas versiones tenían notables cambios gráficos, además de que ahora la historia se desarrollaba en la nueva región Sinnoh, en donde podríamos capturar a 107 nuevos Pokémon, que sumados con los de anteriores regiones ascendían a 493 Pokémon en total. Estos juegos salieron en Japón en el 2006 y en el resto del mundo en el 2007. Un año después de su salida en todo el planeta, fue lanzado Pokémon Platino, la tercera entrega de Diamante y Perla, en donde el Pokémon legendario protagonista sería ahora Giratina. Un año más tarde en el 2009 saldría en otros países. Antes de finalizar la cuarta generación, fueron lanzados los remake de Pokémon Oro y Plata, esta vez llamados Pokémon Heart Gold y Soul Silver. Dichos juegos fueron sacados a la venta en septiembre de 2009 en Japón, y en marzo de 2010 en el resto del mundo. Quinta generación. Esta generación llegaría al finalizar 2010-2011 en todo el mundo, trayéndonos dos nuevas versiones, las cuales fueron Pokémon Negro y Blanco, regresando a los nombres relacionados con colores y no con piedras preciosas como en anteriores entregas. Estos juegos fueron de nuevo para la Nintendo DS. Esta vez nos aventuraríamos en la región de Unova, Teselia, en donde podríamos encontrar a 156 nuevas criaturas. Estos juegos tuvieron pocos avances en gráficos, pero en otros aspectos mejoraron respecto a los juegos de cuarta generación. A mediados de 2012 llegaría, por primera vez, una secuela directa de un juego de Pokémon, y no una tercera entrega como nos tenían acostumbrados desde Pokémon Amarillo. Estos fueron Pokémon Negro 2 y Blanco 2, en donde habían pasado 2 años de los acontecimientos vividos en los juegos anteriores. Cabe destacar que los juegos fueron lanzados en el mismo año en todo el mundo. Muchos pensaban que el siguiente juego podría ser Pokémon Gris, pero no fue así, porque a principios de 2013 se anunciaba la sexta generación con la presentación de los iniciales de la nueva región, Chespin, Fennekin y Froakie. Sexta generación. Los juegos de esta nueva generación llegarían a nuestras manos el 12 de octubre de 2013 en todo el mundo. Esta fue la primera y única vez, hasta el momento, en que un juego de Pokémon sale al mismo tiempo tanto en Japón como en los demás continentes. Y se desarrollaban en la región Kalos, en donde ahora era posible encontrarnos con 72 nuevos Pokémon. Era la primera vez que se incluían menos de 100 Pokémon nuevos a la Pokédex nacional. La novedad de estos títulos, además de los nuevos gráficos totalmente en 3D gracias a la Nintendo 3DS, también era de que se incluía un nuevo tipo de evolución llamada Mega Evolución, una evolución más allá del límite normal. Un año después saldrían Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, los remake de los originales Rubí y Zafiro. Antes de su salida sería lanzado un demo del juego. Esta fue la primera vez que se crearía un demo para un juego de Pokémon. En estos una vez más nos encontraríamos en la región Hoenn remodelada en tercera dimensión y junto con nuevas mega evoluciones. Algo característico de estos remakes es que no solo fueron eso, esto debido a algunos cambios que tuvieron respecto a sus juegos originales, como el episodio Delta que aparece después de la Liga Pokémon. El día 26 de febrero de 2016, debido al 20 aniversario de la salida de las versiones rojo y verde en Japón, fueron anunciados en el Pokémon Direct la séptima generación con los nuevos videojuegos Pokémon Sol y Luna, que serían nuevamente para la Nintendo 3DS, los cuales saldrían a finales del mismo año. Antes de que terminara oficialmente la sexta generación, fue lanzado para dispositivos móviles Android e iOS, la aplicación Pokémon Go, la cual nos permite capturar Pokémon alrededor del mundo real, contando solo con los primeros 150 Pokémon de la franquicia.
Séptima generación. La séptima generación comenzaría oficialmente el 18 de noviembre de 2016 para Japón, América y Australia, el 23 de noviembre para Europa, con la salida de Pokémon Sol y Luna, aunque de igual forma, antes de la salida de los juegos fue lanzado un demo. En estas nuevas entregas estaremos en la región Alola, conviviendo con 81 Pokémon nuevos, hasta este momento el número de criaturas en total es de 802. De nuevo se incluían menos de 100 Pokémon como fuera el caso de la sexta generación. Estos títulos tienen como nuevas características los poderes Z, unos seres llamados Ultra Entes, el recorrido insular, la Pokémontura, el Poké Resort, la Festiplaza y las formas Alola. Cabe resaltar que se han eliminado los combates de gimnasio y las máquinas ocultas. Como pueden ver, a través de estos 20 años Pokémon ha ido incrementando sus juegos y maneras de cómo los podemos jugar, convirtiendo a la franquicia en un fenómeno mundial en donde además de juegos, podemos encontrar peluches, ropa, cartas, anime, aviones, tazos, etc. Han sido unos 20 años de mucho entusiasmo, alegría y hasta de enojo que nos ha brindado Pokémon, y ojalá así siga por un tiempo más, atrayendo a nuevas generaciones y conservando a los veteranos que hemos crecido y seguiremos estando presentes en esta gran franquicia, tanto por el anime, los videojuegos y el juego de cartas. Muchas gracias Pokémon y Satoshi Tajiri.